Bueno, buenas tardes a todos y, y bueno, pues agradeceros vuestra presencia a esta jornada de clausura, ¿no? Final. Esta es la última mesa junto con la paralela, la 9 que se desarrolla enfrente en en el, eh, en el salón en el salón de grado, sí. Vale. Y bueno, el tema de esta, bueno, en primer lugar, antes que nada, felicitar y agradecer a los organizadores de este, de este Congreso Internacional su invitación a participar, aunque sea de forma limitada en este congreso, no por una cuestión o exclusivamente de los organizadores, sino por falta de tiempo para poder dedicarme más, ¿no? Pero sí me gustaría, pues, por lo menos estar presente y participar o ayudar o colaborar con los organizadores en la organización de las mismas. Y felicitarles por la iniciativa que ya lleva su tercera edición y que, desde luego, pues evidentemente eso es indicativo de un éxito que ojalá se mantenga y continúe y aumente incluso en futuras ediciones. Bien, en el caso que el tema que va a centrar esta mesa, en la cual contamos con tres ponentes, reza bajo el título de Distopías y Utopías clásicas y contemporáneas. Y bueno, de momento, como hemos visto, en este momento solo contamos con dos de los ponentes. Esperemos que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, el ponente perdido o el ponente desaparecido pues pueda acudir y en su caso pues se incorporará pues después de la intervención de los compañeros. ¿De acuerdo? Recordar a los intervinientes, creo que es así, que mm, disponen de 20 minutos para exponer sus ponencias, sus propuestas, y luego, una vez hayan terminado las ponencias, pues, si os parece bien, eh, mm, iniciar un debate, una discusión sobre las mismas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar, en principio estaba previsto que interviniera Javier Leiva Bustos, que eres tú, pero no te preocupes, ¿no? Si, como quiera que, tranquilo, descansa, que vendrás. Y te trasladamos, si te puedes sentar aquí, por supuesto. Lo que hacemos es que como vienes acelerado y tranquilo y la carretera no perdona, pues entonces tú eras el primero en intervenir, lo dejamos para el segundo o el tercero cuando tú lo consideres oportuno, ¿vale? Entonces empezamos con quien estaba previsto que interviniera en segundo lugar. Los segundos serán los primeros y en este caso eh, Álvaro José Escudero Pedrosa va a ser el primero. ¿Quién es Álvaro? Pues Álvaro es un graduado en Ciencias Políticas de la UCM y estudiante del máster de Filosofía Política de la Pompeu Fabra. Muy bien. Pues el tema sobre el cual va a intervenir nos remite a la época helenística y a la política del epicureísmo, indiferencia calculada en la antigüedad. Recordar 20 minutos. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por organizar y a los presentes también por permitirme mostrar algunas pesquisas y conclusiones que he ido recabando y bueno, sobre todo con la intención pues, de recibir críticas, comentarios para avanzar. Bueno, el título es La política del epicureísmo, indiferencia calculada en la antigüedad. Me voy a mantener solo en referencias del pasado, a pesar de lo que de indiferencia calculada, pues luego quizás no te para hacer comentarios más actuales. Y empiezo. En primer lugar, alguien se podría preguntar razonablemente que por qué
hablar de... bien, gracias. ¿Por qué hablar de Epicuro? Y yo diría que, en primer lugar, porque es una... Uy, 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 ¿cómo se va esto? Porque es una laguna. Se ha afirmado muy a menudo que, y con cierto sentido, no hay que negarlo, que carecían de un pensamiento político original o importante o relevante para el entendimiento de la antigüedad, y yo creo que eso a lo mejor corregirle. Por ejemplo, en esa cita en la que habla Epicuro sobre la justicia, sí que presenta a lo mejor un concepto de justicia pues, bastante diferente al que era habitual. En segundo lugar, como contribución que hicieron, no solo, y esa contribución por haber desarrollado un sistema de pensamiento materialista bastante coherente y relacionado con una forma de entender la sociedad y la ética, y que ese sistema, y a eso va la tercera idea, como excepción. El hecho de que de que sus planteamientos estuvieran tan distantes de los de a lo mejor otras escuelas, nos permite pensar, nos permite no dejarnos convencer a lo mejor porque la visión que tuvieron otros autores necesariamente era la única posible. Nos ayuda como a corregir asunciones que habríamos hecho sobre los límites de posibilidad del pensamiento para este periodo en concreto. Todo esto último lo digo por delinear el último punto de esta introducción, que es que hemos considerado como pensamiento político para la antigüedad, o en general para muchas épocas, pues el que venía bajo, a grandes rasgos, ¿no? Como simplificación, o bajo el título de la política, que es o lo referente a la poli, o bajo las leyes, o la república, etcétera, y en eso hay como cierto traicionero sentido común, porque solo hemos considerado a lo mejor como político lo que la conciencia general antigua habría dicho de sí misma que era lo político. Y quizás no todo lo que nosotros, con nuestra perspectiva, podríamos considerar relevante para algo tan amplio como es la organización del poder y la organización socioeconómica de una sociedad, ¿no? Y en general esta apunta a lo mejor la génesis de esta conferencia. Y con eso pasamos a, digamos, la base metodológica, porque esta conferencia supongo que es más, aparte de una contribución, un intento de contribución, una nota metodológica, que es que intentando entender todo esto, ¿no? Porque venimos considerando que la física o la ética epicúrea no eran un pensamiento político, pues llegué a esta base, que era a un pensamiento que era intentar no solo entender cómo se habían entendido a sí mismos los pensadores, o podríamos preocuparnos también por las gentes comunes, sin asumir su conciencia. A veces entendemos el anacronismo solo como que nosotros exportáramos conceptos presentes al pasado y no nos preocupamos a lo mejor tanto del anacronismo que es que importemos del pasado conceptos al presente y que los asumamos, porque quizá para comprender, y no solo entender lo que dijeron, sino para comprender lo que dijeron tenemos que estar por encima del pensamiento antiguo, es decir, por qué se ha dicho eso más allá de cómo ellos entendieron por qué lo decían, ¿no? Y bueno, en esta búsqueda quizás vio, pues, a esto supongo que viene la cita que viene, ¿por qué los hombres han cobrado conciencia de su tiempo precisamente en esas categorías y qué tiempo se muestra al hombre en dichas categorías? En eso pues, me ha satisfecho sobre todo el marxismo y la historia cultural. Eso no significa que me hayan satisfacido completamente ni que sean perfectamente compatibles entre sí. Pero ahí anotaría que algo que me venía sorprendiendo era que hubiera habido tanta poca atención a la historia antigua, más allá de a lo mejor manuales así grandes como el de Saint Croix, que muchas veces pues, se quedan deficientes, ¿no? Así que la propuesta que se hacía, y por eso el título de diapositiva, es que existe porque existe y que se viene recuperando en los últimos años, una teoría política explícita, textual, de la escuela epicúrea, que incluye pues, una teoría de las leyes, una teoría de la justicia, una teoría del origen de la sociedad, y otra que no es una teoría política per se, pero sí otros sentidos políticos implícitos y que sí que también están cargadas de ese fuente de sentido político y que nos ayudan y que deberíamos de intentar sojuzgar por qué esos sentidos, qué razones llevaron a ellos, ¿no? Cómo se desenvolvían en la vida de época, etc. Entonces,
para llegar a esa otra definición es necesario que planteemos dos tesis. En primer lugar, una idea de una triada en la antigüedad entre religión, filosofía política y práctica política, en cómo se construía la legitimidad para la práctica política en el día a día antiguo. Y esos actores religiosos, los actores de lo filosófico y los actores de la praxis política no estaban escindidos. Y ya no es solo que no lo estuvieran los escindidos como agentes, personas, sino que la competición entre diversas secciones de la clase libre es más o menos, podemos pensar de la clase libre dominante, propietaria de esclavos, es más o menos análoga a el comienzo de la distinción entre escuelas idealistas y escuelas materialistas, presocráticos y predemocratianos, y luego los sucesores más tarde, ¿no? Una distinción entre la aristocracia terrateniente tradicional y la clase durante la antigüedad eternamente ascendente de comerciantes, artesanos, etcétera. Eternamente ascendente porque en ningún momento llegó a ser clase dominante, excepto a lo mejor en un punto muy momentáneo. Y bueno, la segunda viene a ser que el filósofo o sea, que el papel del filósofo se encontraba como una fase muy temprana de especialización y que lo que decía también sobre la vida moral o física pues podía tener implicaciones más graves, ¿no? Pensémoslo a lo mejor sobre el concepto de felicidad de felicidad social antigua, ¿no? Cómo se debate sobre ella siempre, cómo se vuelve siempre a ella, cómo está en el centro del debate político, pero que si uno lo mira atentamente, casi que esa felicidad social se ve que es casi que sinónimo de la estabilidad de la clase dominante, de la comunidad de los libres propietarios, y poco más que eso, ¿no? Entonces, adelantándolo, lo que deberíamos, adelantando varios pasos, porque no daría más tiempo, es que para cualquiera de los sistemas de pensamiento de la antigüedad podríamos ver que había inmediatamente hay que subrayarlo, origen y repercusión pues, en lo religioso, lo moral o la actividad política, e inversamente, que podríamos considerar político a cualquiera de las cosas que afecten a la organización del poder, ¿no? Y ahora nos metemos para seguir la línea, aunque la sigamos por encima, del pensamiento epicúreo. Y Epicuro empieza hablando desde la física. De hecho, eso es lo que es la coherencia de su sistema, que desde la física se acaba hablando de los temas humanos, ¿no? Si tuviéramos que resumir el epicurismo, diríamos tres proposiciones: placer para la felicidad, la negación de la providencia, la evitación de la vida política. Y ahí lo que se ha perdido con esa simplificación es pues, su coherencia interna, la forma en la que esa exposición en esas cosas están juntas y que esa negación a participar de la vida de la poli es de hecho una evaluación, una indiferencia calculada que surge de haber evaluado las posibilidades que tenía para la felicidad o las posibilidades de participar en la vida, ¿no? Política del momento. Entonces, lo que hace lo que hace de grave al negar la providencia y en general la importancia de los dioses en la vida humana, más allá de detalles que quizá pueda hablar, es que al negarlo se está atacando a una de las formas de construir legitimidad y de actuar políticamente en la polis, que es la religión, los cultos esotéricos, sí, pero sobre todo la religión civil de todas las ciudades que organiza pues la vida, las decisiones, las decisiones políticas también a gran escala, como cuando Cicerón le recuerda a su amigo Pomponio Ático que si no fuera por los augures ya habría habido una reforma agraria en la que se hubieran eliminado todas sus propiedades, ¿no? Como dice Corbyn, en los cultos romanos las lágrimas se deslizan desde lo religioso a lo político. Por ejemplo, hay más anécdotas, ¿no? Como cuando Plutarco admite, sí, bueno, es verdad, la gente de clase alta no solemos creer en los dioses, pero es bastante útil a la hora de instruir a las masas en lo que debe hacerse, ¿no? También la carrera de Escipión, por ejemplo, así por citar bastantes ejemplos, le debía bastante a que el miedo y la superstición eran movilizados por los grandes personajes de la polis, que eran los que estaban a cargo en la jerarquía religiosa tradicional, con ese objetivo. Entonces, al negar la providencia e incluso al negar que un pensamiento materialista tuviera, como en esta cita que pongo ahora, tuviera que ser tuviera por qué ser determinista, que lo hace con bastante jocosidad, que es un rasgo en la argumentación del Epicuro. Quien asegura que todas las cosas ocurren por necesidad no tiene nada que objetar a quien asegura que no, porque eso mismo ocurre por necesidad. O sea, siempre tiene un punto de jocosidad que sirve para dar legitimidad y al mismo tiempo porque consideraban que la argumentación era algo, o sea, un placer, ¿no? Pero bueno, saliendo de eso en su crítica de ese comentario más tangencial, en su crítica a la providencia,
y a los religiosos, básicamente el universo es eterno, compuesto por átomos, la justificación del libre albedrío de por qué existe nos llevaría un poco más allá, y si tenemos idea de los dioses es porque a lo mejor existen los dioses, pero eso no significa que se preocupen de nuestra vida. Impío es el que desbarata, impío no es el que desbarata a los dioses del común, sino el que aplica a los dioses las creencias que de ellos tiene el común de la gente. Si los dioses existieran siendo una cosa perfecta y feliz, es impío el que se atreva a decir que se puede utilizar para justificar sus intereses, como cuando Lucrecio dice, sin duda todo lo que se nos cuenta que hay en el profundo Aqueronte ya lo hemos visto en la vida real. Es decir, lo que estáis intentando o sea, lo que denuncia, específicamente Epicuro lo hace contradiciendo a Platón y a cómo veía que los planes de la teología política de Platón se iban triunfando en la conciencia colectiva, era negar ese engaño colectivo, ¿no? Si la divinidad hiciera caso de las súplicas de los humanos, ya dice aquí, si la divinidad hiciera caso de las súplicas de los humanos, seguramente ya habría perecido la especie humana. O sea, que podríamos resumir esta parte, antes de entrar en la ética, como que la trascendencia, a pesar de que no se pensara conscientemente de esta forma, la trascendencia servía, el ideal trascendente en la física, en la metafísica, servía para justificar, para legitimar la jerarquía religiosa de la aristocracia terrateniente. Y era más posible que fuera interesante o fuera un correspondiente a su experiencia de la vida diaria para la clase propietaria de esclavos ascendente comercial, una forma de ver la realidad, ¿no? Materialista. Y la negación o sea, la afirmación del materialismo era, en ese sentido, un programa, entre comillas, porque también podría discutirse la aplicación de esa palabra, ideológico, ¿no? Habiendo afirmado que no hay trascendencia, lo único que nos queda para distinguir entre el bien y el mal es el placer, que sí, eso es bastante fuerte decirlo en la antigüedad, cuando dice que invita, bueno, voy a poner la del principio, que no existe, que no tiene sentido hablar no tiene sentido hablar de bien, no sé qué pensar del bien, si me excluyen las relaciones sexuales, la bebida, la comida, el sueño y la belleza de la vista. Pues hoy en día quizás nos parece menos extraño que alguien afirmara eso, pero sí, y esa afirmación estaba como cuando ahora dice invito a gozos continuos y no a virtudes vanas, y sin sentido que llevan en sí confusas esperanzas de disfrute. Detesto la belleza, un argumento que ahora análogo, detesto la justicia, detesto el conocimiento, si no produce gozo alguno. Esta crítica a la virtud también tiene bastante contenido político cuando pensamos que la virtud antigua es una especie de mecanismo ideal con el que se reproduce la desigualdad. En muchos contextos, virtud es sinónimo de riqueza y las habilidades que incluye la virtud son, en la práctica, habilidades que solo se pueden adquirir perteneciendo a las clases desahogadas. Aparte, como en las relaciones económicas y políticas en la antigüedad están disfrazadas o no voy a decir disfrazadas, ocurren en la forma revestida bajo la forma de dependencia personal entre amos esclavos o entre mujer y hombre o entre clientes y el pater de una familia prominente. Esa virtud, esa cualidad personal es lo que media para justificar tanto el displacer de los sometidos, y los epicúreos no eran pertenecientes por lo general a la clase sometida, como el displacer de los sometedores. Es decir, la virtud también tiene cierto ideal de abnegación de esos displaceres que son causados, que se les causa el hecho de someter a los sometedores, pero niega ambos, niega que haya que ser ni sometedor ni sometido al negar la virtud y cualquier cosa que no conduzca al placer. Su solución, habiendo evaluado que en la política después de la creación del Imperio de Alejandro Magno era imposible era imposible participar de la vida política, tal como se venía entendiendo hasta hacía poco, en esa crisis de la poli, en la que en reyes y emperadores empiezan a actuar de forma mucho más despótica, mucho más violenta. La solución que proponen a lo mejor nos parece ahora, y sobre todo con la perspectiva de ver cómo a largo plazo fracasó, nos parece quizás poco política, que es las comunidades de amigos o contubernium. Contubernium en latín es una palabra que causa confusión porque también es como la unidad militar más básica del ejército romano. Pero bueno, contubernium se referían también a lo que llamaron en Atenas el jardín, el quepos.
pues en realidad era un huerto y la gente pues daba su subsistencia. Entonces esta solución de comunidades de amigos son comunidades donde no, y ahora entraremos en eso, donde no media la ley y no media la autoridad, media el pacto entre personas que buscan para sí y para su allegado el gozo. No era tan sensualista como luego le acusaron los cristianos. Era una solución, hay que saberlo, una solución que partía desde esta sección de la clase privilegiada y que en realidad solo era factible para la clase privilegiada. Pero eso no significa que estuvieran excluidos del resto. De hecho, algo que escandalizaba bastante era la forma en la que admitían a esclavos, en las que admitían a las mujeres o en las que admitían a los pobres. De hecho, ese cuadro, Leontio y Ternisa, en el jardín de Epicuro, Leontio y Ternisa eran dos famosas hetairas, hoy en día diríamos prostitutas, de Atenas, y era bastante escandaloso en la época que acudieran, ¿no? y que hablaran en paridad con cualquiera. Aquí pongo en el contubernio una interrogación, porque esa evaluación hacia la indiferencia calculada, que bueno, fue en un mundo jerárquico y violento, no era una abolición de lo político, era simplemente una especie de alternativa que ahora mismo nos parece quizás poco útil. Y pongo la interrogación porque al fin y al cabo tenemos pocas referencias, pocas fuentes sobre cuál era la organización, algunas, pero muy pocas sobre cómo era la organización interna de estas comunidades. Aunque sí sabemos, por ejemplo, que como tenían una visión de su mensaje ecuménica, pues se formaban, por ejemplo, misioneros que iban a otras ciudades a repartir el mensaje, ¿no? Y algo que tenemos, la amistad recorre el mundo, proclamando a todos que despertemos ya a la felicidad. Bueno, eso es relevante. Después de haber tenido esta teoría de las virtudes, se preocupan, bueno, si para los humanos era accesible el placer, tanto, ¿en qué momento ha ido la cosa mal? ¿Cómo han surgido las sociedades realmente existentes? Porque su preocupación era también sobre lo realmente existente, en cuanto que entenderlo nos ayudaba a la felicidad, ¿no? Entonces desarrollan una teoría que es lo que digamos explícita, que llamaríamos teoría política más explícita, contractualista, y una teoría de la justicia y de las leyes. Este es un fragmento de Lucrecio de una traducción diferente a los de antes, porque parecía más bonito un verso, la verdad. Y bueno, su teoría contractualista es más amplia. De hecho, es curioso que ni siquiera se preocupan por un problema que en el contractualismo moderno sí tienen, que es sobre si el ser humano es bueno o malo. Bueno, lo que dicen, bueno, es humano y ya está. Hace tanto lo mejor como lo peor. Y lo que ha llevado al ser humano a la condición en la que lo vemos ahora, de sometimiento, es la existencia de la propiedad y del intercambio y de la violencia, y de entender que una forma de hacer la política puede ser la violencia y la imposición. Y esto es lo que ha lanzado poco a poco entre borrascas la humana vida y ha movido unas guerras tan crueles para arruinar la sociedad entera, dice Lucrecio. De su teoría del contractualismo ahora mismo no podemos adentrar como en el argumento concreto, pero sale una idea de la justicia, que es que la justicia surge de los pactos entre las personas, y una idea de las leyes, que es algo distinto. Las leyes han surgido en las comunidades políticas como forma de imponer cierta visión de mundo, como imponer la propiedad del rico y como imponer la propiedad sobre la tierra y sobre las personas. A veces se nos pasa que comúnmente lo eran. Pero bueno, eso no significa que tuviera como cierto naturalismo. De hecho, también combaten el naturalismo, porque no dicen, aunque digan que hay una justicia universal, en el sentido de que a todos los humanos les es posible en todos los contextos pensar cierta justicia genérica, porque es la que surge del pacto para el placer entre las personas, no tratan a esa justicia de forma trascendente. En las cuestiones generales a toda la humanidad, la justicia es la misma para todos, pero es una cosa que viene bien en los tratos de unos con otros. En las cuestiones propias de un país, cualquiera otros condicionamientos, no se deriva que la misma cosa sea justa para todos. Y esa otra justicia más general y que surge del pacto, le aplican el mismo estándar que a la virtud y que a la belleza. No hay vida gozosa sin sensata, bella y justa. Y cuidado, porque no hay vida sensata, bella y justa sin gozo. El que no es feliz y el que no busca la felicidad no puede acabar siendo justo, porque ni puede acabar siendo actuando con belleza, porque no, ni con sensatez, porque lo más importante de la vida material humana lo ha perdido de vista. Y sobre la explicación, sobre el efecto que tiene la aplicación de la ley, en realidad los epicúreos, aunque ahí hay debate, nunca dijeron explícitamente que hubiera que incumplir las leyes, simplemente que las leyes estaban ahí y si eran apropiadas, vale, y si no, no.
De hecho, recomendaban no incumplirlas en cuanto que incumplirlas conduce a castigos, como cuando Lucrecio dice, a partir de ahí el miedo de los castigos mancha los goces de la vida. Pero no está diciendo la ley hay que cumplirla porque te castigo y ya, no, mancha los goces de la vida. Si pudiéramos salvarnos del castigo, quizás no tendría sentido cumplirla. Claro, es que no lo había pasado ahí, lo siento. Más tarde, por ir cerrando ya que se nos iba el tiempo, a pesar de que fue una escuela bastante longeva, no es desde el siglo III antes de Cristo que escribe Epicuro hasta el siglo III después de Cristo que empieza a tener la escuela un rápido declive porque habían fundado comunidades a lo largo a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo. La relación con toda la escuela siempre fue bastante conflictiva, pero eso no significa que hubiera siempre el mismo grado de difamación que luego se extiende sobre todo en el pensamiento cristiano. Lo que no quiere decir que todos los cristianos desde el primer momento se negaran a considerar el epicureísmo como forma intelectual. De hecho, bastante bueno Tertuliano aquí diciendo que por qué los cristianos no iban a pensar que el deleite es el origen de la moral, o sea, Tertuliano, padre de la Iglesia. Hay otro fragmento de Tertuliano en el que dice que por qué los cristianos no íbamos a creer en los átomos, necesitamos argumentarlo. O por ejemplo San Agustín cuando dice que si no fuera por la teoría del alma de los epicúreos, que básicamente es que el alma es una parte del cuerpo y te muere y se acabó, que si no fuera por la teoría del alma de los epicúreos, en realidad a él eso lo había parecido bien. A Agustín tiene sentido porque había sido bastante disfrutón de joven. Luego, les pasó factura justo el aislamiento y la rigidez, que su indiferencia fuera calculada, es decir, que fuera una estrategia, no quiere decir que fuera buena estrategia, que es lo que digo que luego quizás nos da para pensar alguna forma de entender la vida hoy en día. Una mala estrategia en el sentido de que ni fue capaz de aportar, de responder a quienes le respondían, ni fue capaz de seguir expandiéndose o de verdaderamente buscar una expansión de esa moral. Y luego, finalmente, la relación con el cristianismo, a medida que se expandía el cristianismo, que podemos relacionarlo de nuevo con la forma en la que se agotaba la forma social en la que había una clase que podía sentirse que su vida diaria estaba expresada en esa filosofía, ¿no? A medida que esa clase se agotaba con el cambio de modo de producción, del antiguo al feudal, a lo largo de la crisis del siglo III y el siglo IV o V, en el agotamiento de ese modo de producción, las personas efectivamente existentes que podrían haberse identificado con esa forma de entender el mundo también dejaron de existir. En ese sentido, el agotamiento paulatino del epicureísmo tuvo que ver, en cierto sentido, con la expansión de otras escuelas, fundamentalmente el cristianismo. Incluso ya había un par de tesis públicas afirmando que es bastante probable, como en la forma en la que los cristianos copiaron métodos de propaganda de los epicúreos, como las cartas, las epístolas de San Pablo son bastante, a veces calcadas de otras epístolas epicúreas. Como es bastante probable que comunidades de epicúreos se convirtieran en masa al cristianismo en cierto momento. Y como último, porque ya creo que a lo mejor me estoy pasando incluso un poco. ¿Sí? Bueno, conclusión muy breve entonces. Creo que sí, sobre todo esto, ¿no? Creo que si accedemos a una forma de tratar la historia del pensamiento que no nos preocupe simplemente solo el pensamiento de los autores, que ya de por sí a veces es bastante, sino el pensamiento de la vida diaria y la vida diaria del pensamiento en cada uno de esos momentos, estaremos haciendo algo más que contextualizar las obras, sino entender que el contexto de esas obras es lo que le aporta significado, ¿no? Y creo que, bueno, el epicureísmo a lo mejor era un buen comienzo, eso ya os queda a ustedes para juzgar, pero que se puede ir haciendo con otras escuelas, ¿no? Se trata de que era una buena escuela para entender los límites del pensamiento en cierta época. Y bueno, eso en realidad es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Álvaro por tu interesante y sugerente propuesta que luego comentaremos. Y bueno, vamos a pasar a la segunda. No sé si ya estás en condiciones de intervenir o ya estás recuperado de... ¿Sí? Aquí el botón. Soy penoso con las tecnologías. Cuando digáis se llega al último, lo voy a decir cuando tengo que intervenir. Yo creo que, bueno, Si es por creo temática. que como tú también te vas a dedicar a la propuesta de, Sí, también de va de... Juanjo
es Está- más contemporánea, quizás convendría mejor que tú, que estamos en una vertiente más o menos clásica, más Sí. clásica propiamente dicha, que continuaras y luego finalmente acabará junto. Así Perfecto, que lo hacemos así. voy a presentar al primer ponente, que es, a ver, porque tengo aquí la chuleta, perdonad, para presentar a Javier Leiva, ¿no? Que es, a ver, bueno, el título de su ponencia es Platón, la distópica utopía de Calípolis, ¿vale? Y Javier Leiva es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, con tesis doctoral que obtuvo el Premio Internacional Ercritia Santander Hermenéutica en Español en 2020 y que será próximamente publicada en la colección Ópera Académica de la editorial Herder. Ha realizado estancia de investigación en la Universidad de Cornell y es investigador postdoctoral Margarita Salas y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. También es secretario y profesor en la Escuela de Filosofía de Madrid. Sus principales líneas de investigación abordan el problema del mal, los sistemas totalitarios, el pensamiento ético-político de Hannah Arendt y la filosofía práctica kantiana, concretamente su reflexión a propósito de la libertad humana y la doctrina de la imputación. Entre sus últimas participaciones en eventos destacan los seminarios realizados en la Universidad Complutense, el primer Congreso Internacional Humor Sofías, el segundo Encuentro Rural de Filosofía. ¿Este fue en Cuevas del Valle? Sí, ¿estuviste? ¿Eh? ¿Has No, estado? pero es que tengo un amigo que es Marcos, ¿no? ¿Marcos? Marcos. Sí, claro, Entonces, que es de mañana voy a Cuevas. Cuevas del Valle precisamente. Sí, es de Cuevas. La primera edición fue en Cuevas y la siguiente en el pueblo de al lado. Claro. Pues yo voy mañana mañana voy a Cuevas. Pero nada, este inciso, No lo sabía. mañana hablo contigo, de Marcos. Vamos a ver, seguimos. Con encuentros rurales, que me acuerdo de este encuentro, pero nada, el lapsus. De la introducción al segundo encuentro rural de filosofía o el sexto Congreso Internacional SECLE, entre otros. Igualmente, entre sus publicaciones destacan capítulos como El Auschwitz de nuestro tiempo, las ideologías extremas y la frontera entre ellos y nosotros, y artículos como Roma como modelo de imperio, el imperio romano y su traslación al imperio estadounidense, influencias de Roma en el nacionalsocialismo, libertad, imputación y mal, la concienciación kantiana entre el mundo físico y el postulado de la libertad, o sobre el problema de la libertad en la modernidad, del determinismo hobbesiano a la postulación kantiana. Prácticamente su currículum es casi una ponencia ya, no sé cómo de tiempo. Ya me he quedado sorprendido. Y eso es un resumen. No he hecho tantas cosas ni valen tanto la pena. O sea, Bueno, pues vamos a dar paso a Javier y adelante. muchas gracias, lo primero, y disculpadme por el retraso, sobre todo hacia mis compañeros. La carretera estaba horrible. O sea, me he tirado hora y cuarto para llegar. Me he liado, encima me he ido a un colegio mayor porque me ha llevado mal Google. O sea, doy gracias, de hecho, por estar aquí y estar sano y salvo. Y aparte de pedir disculpas, muchas gracias a los asistentes, a los compañeros, a los organizadores por esta tercera edición. Yo también me voy a situar en una línea más clásica, más mainstream que Epicuro, lo siento. Platón es mi debilidad. No es que esté muy de acuerdo con él, pero es el filósofo que más me interesa. Y desde este punto de vista comienzo ya. Os reconozco que la propuesta, incluido en el título, es controvertida. Supone calificar lo que Platón está proponiendo en el diálogo República como una utopía. En este sentido podemos discernir, lo primero, tres significados o géneros de lo que podría calificarse como utopía. Primero, como algo puramente literario, ¿no? Desde que crea el término Tomás Moro, luego Campanella, Bacon, cualquier obra del siglo XX, eso por un lado. Otro sentido se podría ver como algo que es inalcanzable, cuya realización es imposible. También esto es utópico, esto nunca se alcanzará. O bien un tercer significado referido a la esfera política, que es
Tiene el sentido de un proyecto ideal que supera la realidad y que, bueno, aunque cabe la posibilidad de que no se realice, sí que constituye un modelo asintótico que sirve o bien para criticar determinados aspectos del presente o bien para mejorar el futuro. Este es el último sentido, es el que me interesa. Y en este sentido, una utopía viene a ser una descripción de una comunidad perfecta, una comunidad bien ordenada, se centra en la estructura social, institucional, administrativa, pero no llega a constituir propiamente un programa político, no es un código legislativo de qué se tiene o qué no. Propiamente proporciona un marco. República comparte este atributo. El problema es si se considera, no vamos a entrar aquí a debatirlo mucho, si república es únicamente un género literario. Hay gente que así lo ha considerado. No es mi punto de vista, o sea, yo creo que hay varios puntos a lo largo de ese extenso escrito de Platón, donde el propio autor considera que sí, lo que él va a proponer tiene un difícil cumplimiento, pero es posible. Según esa ciudad en las nubes, se puede llegar a conseguir. Dicho esto, que llevó a Platón a alrededor de los 40, 50 años más o menos a escribir este texto. En primer lugar, o sea, Platón le pasa como a Aristóteles, humilde no es. Y se lo podemos conceder. De hecho, Platón quiere demostrar que puede hablar de la politeia mejor que cualquiera de sus conciudadanos, empezando por uno de los que van a ser sus principales rivales, los sofistas. Punto número 2. Platón desde muy joven, y así lo expresa en, por ejemplo, la Carta Séptima, tenía una vocación política, era Aristos, o sea, pertenecía a una de las familias más ricas de Atenas. Él había nacido, como cualquier ciudadano aristócrata, para dedicarse a la política. Y sin embargo, todavía el mayor motivo que le lleva a escribir sobre ello es la progresiva decadencia que él está viendo en su polis, en Atenas. Sí que es verdad que luego habla de otras, pero a Platón lo que le importa es Atenas. Dice, esto está degenerando. Recordad que Platón está ya de joven muy descontento con una oligarquía como la de los 30 tiranos, incluso teniendo familiares entre ellos, y no digamos ya de la posterior democracia que condena a Sócrates a muerte. O sea, queda totalmente disgustado con ambos regímenes y considera, se ven diálogos más tempranos, que en la ciudad hay una ausencia de la politiqué arete, una virtud política, o politiqué tecné, una técnica política, porque claro, aquí era como que se considera, y luego si queréis en turno en el debate podemos hablar de por qué, que cualquiera podía participar en política. Platón no estaba de nada de acuerdo con ello. Consideraba que eso estaba ausente y que además, debido especialmente a la llegada antes de que él naciera de los sofistas, se había incrementado el individualismo, es decir, la lealtad a la polis estaba totalmente ausente. Cada uno pensaba en sí mismo y en este sentido él juzgaba de la ciudad está enferma. ¿Y quién es el único sanador que puede ayudarla? Pues el único sanador es el estudio de la filosofía. Es la única que puede otorgar el conocimiento para, dice en el Gorgias, ofrecer una medicina a la maldad. Pero ¿cuál es el cambio que da Platón? Claro, Sócrates, tal y como él recoge Platón en los diálogos de juventud, se había considerado, era un experto en lo que llamaba el cuidado del alma. Y Platón ya cuando va creciendo dice, bueno, pero mi maestro Sócrates, lo dice con esto, sabéis que siempre es diálogo y Sócrates es protagonista, va diciendo, claro, Sócrates tenía un problema. Y es que Sócrates iba uno a uno. Claro, en una ciudad de decenas, de cientos de miles, ir uno a uno, pues hombre, la tarea es extensa. Y más aún cuando la gente no quiere hablar contigo, Sócrates, eres muy pesado. Y aun cuando quieren hablar contigo, estás en el seno de una ciudad que los vuelve malvados. Es decir, tu tarea, la verdad es que resulta bastante infructuosa. Por lo tanto, no hay que hacer, piensa Platón, tanto una terapia del alma como una terapia para la ciudad. ¿Cuál es esta terapia? Pues la que, en un diálogo ya de juventud, ha considerado la ciencia más alta de todas las que ordenan la vida humana, la política. En otras palabras, el filósofo ya no tiene que ser un médico del alma, tiene que ser un médico de la ciudad y como buen médico tiene que saber sanar las distintas partes u órganos dañados para beneficiar siempre, y esto es importante en Platón, el conjunto, no una parte. Es decir, si yo tengo que salvar el cuerpo entero y pensar en el beneficio del conjunto, quizá haya que hacer determinados sacrificios. Es decir, esto es lo que en Grecia se conocía como un fármacon, sabéis que de dónde viene esta palabra fármaco, es un veneno también porque se tiene que administrar en la dosis adecuada, pues solo con esto se podrá conseguir ese objetivo ideal de una ciudad justa, homogénea, carente de conflicto por hombres rectos. Esto es lo que va a recibir el nombre de Calípolis.
Calipolis, lo queréis llamar. En griego significa la ciudad bella. Y se va a fundar efectivamente en que esto es posible, dice Platón, y vamos a ver que esto entraña dificultades, él lo llama catafisi, dice, por naturaleza. Por naturaleza se puede conseguir esta ciudad. Sí que es verdad que va a tener como modelo ideal las formas, las ideas y bueno, su realización práctica e histórica, debido a la sensibilidad de este mundo, siempre va a ser inevitablemente imperfecta, no puede ser totalmente como un régimen ideal en ese reino de las formas, ausente de materia, pero nos podemos acercar bastante. ¿Cómo es este estado que describe Platón? Porque a priori uno lo presenta y parece bueno, ¿no? Es unitario, no hay conflicto, no hay división, es una organización social donde todos aportan y reciben algo, el Estado lo que tiene que hacer es regular y conseguir el intercambio más acorde posible, procurando que cada uno siempre obtenga la satisfacción más adecuada a sus necesidades. Es decir, es una comunidad donde pues, todos, en especial los gobernantes, que no lo van a tener fácil, trabajan pensando no en su propio beneficio, sino en beneficio de los demás. Es decir, la meta es el bien y la felicidad común, del conjunto, no de una sola clase de las que va a hablar Platón. Por ejemplo, Gregory Blastos, un experto en este tema, lo señala o lo resume en una frase, dice, aquí la felicidad de toda la polis no se trata como algo distinto de la felicidad de los ciudadanos, sino como algo que se va a derivar casi naturalmente del mutuo beneficio que unos se van prestando a los otros. Claro, está bien y felicidad común, pues imbuya a todos, piensa Platón, de cierto espíritu de patriotismo, ¿no? De dedicación pública. Y de hecho aquí Platón introduce algo bastante sorprendente para la época. Dice, hay que pensar en el beneficio del conjunto. Por lo tanto, sería una absoluta tontería prescindir de la mitad de la fuerza productiva de la ciudad. En otras palabras, los hombres, o las mujeres, mejor dicho, se equiparan a los hombres. Pueden desempeñar los mismos trabajos. Los saca, lo vamos a ver, de lo que se llamaba eloicos. Bastante radical para lo que es la sociedad griega de la época. Es cierto que Platón tampoco es un adalid, no tendría sentido utilizar la palabra feminismo aquí, es un total anacronismo. De hecho, Platón dice que la mujer siempre será naturalmente más débil que el hombre, que el varón. Pero aún así, bueno, es bastante radical que cuando en el diálogo dicen, pero una mujer podría ser filósofo rey, filósofa reina, y dice Platón, sí, ¿por qué no? Si esto no va a depender ya tanto de géneros. Y por supuesto podría ser guardiana, es decir, guerrera. Claro, esto es bastante novedoso y en un principio dices, joder, pues parece bonita, ¿no? Calipolis. Y además, pero aquí ya vamos a empezar a ver otros problemas, otro de los atributos ya empieza a ser ese principio de especialización. Dice, cada uno se va a dedicar, y esto empieza a chirriar, a lo que naturalmente le es propio. Es decir, a la función que les es más alta. Dice, bueno, pues los sabios gobernarán, los más valientes serán los guerreros que velen por la paz y la seguridad, y la inmensa mayoría de personas, el pueblo llano, la plebe, con el que Platón es bastante despectivo, y podemos hablar de cómo sutilmente lo introducen todos los diálogos, pues que tendrá la moderación por virtud, a lo sumo, pues se dedicará a producir los bienes necesarios. Y si cada uno ejerce su función, la ciudad será sabia, será valiente, será moderada, en otras palabras, será justa. Aquí empiezan los problemas. ¿Cómo conseguir? Porque el ideal está perfecto. ¡Ay, qué bonita es! Vale, ¿cómo conseguimos esto? Empieza Platón. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es abolir la propiedad privada y establecer un comunismo absoluto entre las clases de los guardianes. Los guardianes incluyen a los guerreros y a los gobernantes, no a todo el pueblo, porque para Platón el pueblo es como en plan de la plebe, estos no le vas a poder librar, estos pues, bastante que sean moderados y punto. Pero a los otros hay que quitarles la propiedad privada y el comunismo, dejarle con lo básico. No es que Platón esté siendo aquí especialmente innovador, o sea, eran también teorías y propuestas que circulaban en la Grecia del momento. Uno se lee la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes y también lo ve recogido. ¿Pero por qué lo propone Platón? Dice, bueno, pues porque la riqueza produce un efecto pernicioso para el gobierno, es decir, hace que las personas se vuelvan ávaras, piensen únicamente en sí mismas, pierdan la lealtad a la polis, se generan luchas por el poder. Por lo tanto, atajemos el problema de raíz, eliminemos la propiedad privada. Y aquí, problema adicional, es que Platón ve un vínculo, está intrínsecamente ligado la propiedad privada con la familia. La familia no deja de ser otra manera de posesión. Conclusión, si abolemos la propiedad privada, se abole la familia. Es decir, no va a haber propiamente matrimonios
y los hijos que se tengan, que ya si queréis hablamos de cómo se van a tener los hijos, pertenecerán a todos. Se disuelve el núcleo fundamental. Esto es una de las grandes críticas que le va a hacer Aristóteles, que es no puedes erradicar el núcleo fundamental o el origen de una ciudad como es la familia. Además, pero Platón no piensa en este sentido, considera que el afecto familiar es un rival político para el Estado, pues porque uno, claro, se puede preocupar más de los suyos que de la ciudad y, claro, pues a la hora de que haya un conflicto de intereses, beneficiar a los más apegados a él. Es una forma de propiedad, nuevamente, como digo, para Platón. Y aún así, otro aspecto es que Platón quiere eliminar la desigualdad socioeconómica, lo hace, pero a costa de introducir una nueva, que es la desigualdad por naturaleza. Como hemos dicho, por naturaleza, dice Platón, los seres humanos son diferentes, van a ocupar por naturaleza una posición distinta en la organización y esto además se va a ver acentuado por los diferentes modelos de educación que pueda tener cada una de las partes. Pero este es el problema en Platón, que es que las personas nacen con un alma, con habilidades distintas para desempeñar un oficio determinado y ahí, según cómo hayas nacido, ahí te quedas. La novedad que introduce Platón es que esto no va a venir determinado por la ascendencia, que era la tradición homérica, en función de cómo fueran tus antepasados, tus padres, pertenecías a una clase. Él va a introducir nuevos mitos donde esto va a estar en función del alma, el metal de tu alma, que él lo llama, para ocupar una clase u otra. Y claro, esto nos lleva a lo que verdaderamente Platón intenta introducir con sus diálogos, es una nueva paideia, un nuevo modelo de educación en Atenas. Este es el gran caballo de batalla que tiene Platón. De hecho, la educación le llega a importar más incluso que las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes pueden ser muchas, pueden ser confusas, uno puede tratar de esquivarla, pero si uno ha interiorizado los principios rectores que deben guiar la vida social, en el fondo no necesita reglamentación externa alguna. Por lo tanto, la función del Estado en esta ciudad ideal debe ser que los ciudadanos reciban la preparación y los medios necesarios para que esa educación se ajuste a la armonía y al bienestar. En otras palabras, el plan educativo está bajo la estricta tutela y supervisión del Estado. Y esto, pues, desde nuestra sensibilidad moral actual nos genera bastantes problemas. El primero, no hay posibilidad de innovación y se impide cualquier desvío en cualquiera de los modelos educativos que hay. Otro es la vaguedad a propósito de, bueno, pero ¿hay una educación común independientemente de la clase a la que pertenezca la persona, de los productores, los guardianes y demás? ¿O son todas bastante específicas? Platón no lo llega a aclarar y hay mucho debate al respecto. Pero sin lugar a dudas el aspecto más negativo y que más se recuerda es la famosa expulsión del poeta, es decir, la censura que establece Platón. Que además se suele entender muy mal. Dice, ¿por qué Platón quiere expulsar al poeta? No porque les tenga ninguna tirria. Él ha escrito poemas de juventud y tragedias y un montón de cosas. Sino porque, como lo vamos a ver, Platón considera que hay mentiras que son útiles. El problema es que las de los poetas, que no lo olvidemos, eran los educadores de Grecia, no son beneficiosas para el pueblo. Es decir, la misión de un poeta, un Homero, los trágicos y demás, es educar al pueblo, hacerlo moralmente mejor. Y llega a decir Platón, ¿ha conseguido alguno de los poetas esta función? Desde Homero, el gran padre, el gran autor de la educación, no. Hay que expulsar a los poetas. Hay que establecer un nuevo modelo de educación que es el que él viene a establecer, porque ellos no están cumpliendo con su propósito. Por cierto, paréntesis, la verdad es que el poeta que propone Platón es muy aburrido. O sea, las obras de teatro que propone Platón son muy aburridas. Pero bueno, cierro paréntesis. Dicho esto, ¿cuál es ese gobernante que propone él? ¿Lo sabéis? Es Vox Populi, es el filósofo rey, ¿no? Aún en sí filosofía, poder político, es un gobierno en sentido etimológico aristocrático, gobiernan el mejor o los mejores, aunque no en el sentido homérico, no es el que gobierna, no es solo un buen guerrero, no es solo un buen retor, es el mejor desde un punto de vista moral e intelectual. Por eso lo asimila, como he dicho antes, a la figura de un médico. Lo llama también muchas veces el médico legislador que tiene que velar por la salud pública, global, hacer lo necesario para prevenir las enfermedades. Tiene rasgos admirables también. De hecho, uno que me gusta dice, no, si el filósofo no quiere gobernar, es un filósofo, él quiere dedicarse a otras cosas, lo va a asumir como un deber necesario, pero cuando termine su periodo lo abandonará con sumo gusto, lo cual evitará luchas de poder y de usurpación. Pero claro, aquí viene el gran dilema, que es la legitimación que tiene el médico legislador, el filósofo, el gobernante para mentir.
Porque no solo va a mentir, sino que en la medida en que la política es una técnica, va a ser propio de él hacerlo y no va a tener ningún reparo siempre y cuando la única condición es mentira tiene que beneficiar al conjunto de la ciudad, no a una clase determinada. ¿Por qué? Es verdad, admite Platón, la mentira es una práctica perniciosa, nadie debe utilizarla a excepción del que sepa cómo calibrarla. Nuevamente, es un fármaco. Por lo tanto, solo el buen médico, el que sabe en qué dosis administrar, en qué momento utilizarla, puede emplearla. Es al único al que le está restringido su uso. Hay muchas mentiras que puede emplear el gobernante, trucar, dice Platón, los matrimonios para que los mejores se unan con los mejores en una labor de eugenesia. Pero bueno, la más conocida es la que Platón llama la noble mentira, que es el mito fundacional de la ciudad, que combina a su vez dos mitos, el mito de los metales, el mito de la autoctonía, no vamos a entrar ahora en ello, luego si queréis se puede hacer, pero que tiene una triple utilidad política, en esencia. Primero, establece un lazo de hermandad comunitaria entre los ciudadanos, todos son hijos de la misma madre tierra, apunta a ese sentimiento patriótico. En segundo lugar, refuerza la estructura de diferencia de clases, el principio de especialización. Y por último, instaura esta supervisión de los gobernantes que ubica a cada individuo en su clase correspondiente y que nada se mezcle. Pero claro, desde nuestro punto de vista actual, también nosotros podemos establecer una crítica a este uso de la noble mentira. En primer lugar, bueno, lo que aquí se establece es un claro elitismo político, donde solo unos pocos saben qué decisiones tomar y en ningún momento se contempla que se puedan equivocar. Porque un conjunto de sabios puede ser muy sabio, pero nadie está a salvo del error. Y esto es una cosa que había estudiado bastante Sócrates. Segundo, es evidente, se hace una radical idea orgánica del Estado. El individuo no tiene prácticamente capacidad de decisión, está al servicio de un cuerpo social. Y tercero, que hay un excesivo paternalismo por parte del Estado. En palabras de un filósofo muy posterior, Kant, a la ciudadanía se la mantiene en un constante estado de minoría de edad, no posee autonomía, libertad, es decir, tiene que estar constantemente vigilado y controlado. Para terminar, en conclusión, sí, la sociedad propuesta por Platón es solo un medio para alcanzar esta ciudad ideal, Calípolis, buena, bella, justa, regida por un gobernante perfecto, donde los habitantes serían felices y manará leche y miel de alguna fuente, seguramente. República tiene una recta y buena intención, el objetivo es noble, pero claro, Platón se deja guiar únicamente por argumentos racionales. Ya no es que no tenga en cuenta las pasiones, que las tiene en cuenta, lo que no tiene en cuenta muchas veces son los sentimientos. A veces ni siquiera el sentido común. Y esto es algo que, por ejemplo, en el primer libro de la política, Aristóteles se lo reprocha, en plan de, no tiene sentido. Tú no puedes, ejemplo, alejar a los niños de sus padres. En plan de, ¿tú has pensado, Platón, que los niños se pueden parecer a sus padres? Que algunos desde pequeñitos son clavados a su padre o a su madre, en plan de, se va a ver, lo van a notar, le van a mimar en exceso. Mi padre nunca necesitó test de ADN, ¿sabéis? O sea, yo era clavado a él desde pequeñito. Es decir, tú no has pensado que esto pasa y no hace falta hacer filosofía para darte cuenta de ello. Es decir, en otras palabras, las consecuencias a las que acaba arribando esto son distópicas. ¿Significa esto, y solo lo dejo aquí planteado, aunque sea a modo de polémica, que Platón era un totalitarista, que es una tesis que se planteó en el siglo XX? A mi juicio, no. Platón, es verdad, es antiigualitarista, Platón es un antidemócrata, Platón es elitista, Platón es un aristócrata, plantea un estado orgánico. Soy el último que querría vivir en Calípolis, pero hay que tratar con cuidado las palabras. Yo considero que Platón no es un totalitario, es una imagen muy sesgada que introdujo Popper, introdujeron otros en la época, pero en el fondo también esta pluralidad de interpretaciones es lo que mantiene vivo el espíritu platónico. Decía un filósofo, Gilbert Ryle, que esta filosofía, y también lo han defendido otros alemanes más contemporáneos como Wolfgang Wieland, que la filosofía en Platón se tiene que entender como un saber o como una excelencia disposicional, es decir, que no se aprende solo al modo teórico, se aprende en la práctica. Y en Platón se aprende a través del diálogo, se aprende a través del debate, así es como se va buscando siempre asintóticamente la verdad. Y a mi juicio, ya acabo, este debate es el que todavía hoy, más de 2000 años después, sigue suscitando un diálogo como es República. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues muchas gracias a Javier. Bueno,
ha merecido esperarte. Ha merecido esperarte. Gracias. Ha merecido la carretera también. Y también, no por manido y tratado enormemente el tema de Platón y el pensamiento de Platón, pues no deja de ser, precisamente será por eso, precisamente porque se trate tanto, porque da lugar a tantas interpretaciones y tantas perspectivas. Y eso es lo que Javier ha sugerido también muy interesante, muy inteligentemente en su ponencia. Y bueno, por último, y no por lo peor, seguro, contamos con la tercera ponencia de Javier, no, perdón, de Juanjo Burón, que, a ver, lo tengo por aquí, a ver si... Juanjo es graduado en Ciencias Políticas por esta facultad, ¿no?, de la Universidad Complutense, y ha terminado también su máster sobre identidades nacionales y nacionalismos. Esta ponencia se inscribe, podemos decir, en una temática o un periodo más contemporáneo y se titula La construcción de la utopía, el camino a la distopía mediante la razón humana. Así que adelante y gracias. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al comité organizador por haber dado lugar a este seminario de teoría política que actúa como espacio de deliberación y debate de múltiples cuestiones. Gracias también a mis compañeros y a los asistentes. Y gracias también por la aceptación de mi ponencia, la cual versa sobre algunas reflexiones en torno a la idea de razón que ha vertebrado la modernidad, la cual se presuponía capaz de sumir a la humanidad en una utopía y que ha derivado en las manifestaciones de múltiples distopías. La exposición de las deliberaciones críticas en torno a esta idea se llevarán a cabo desde dos parámetros. En una primera instancia, a través de los postulados de Adorno y Horkheimer, dos de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt, que deliberaron sobre esta cuestión en su obra magna La dialéctica de la Ilustración, y por otro lado, la crítica establecida desde los parámetros de la revolución conservadora, encarnada en Jaunger, que sería como uno de sus máximos exponentes. En última instancia, se busca generar una aproximación a la pregunta: ¿cómo abordan ambas corrientes el concepto de razón moderna y cuál es su relación en lo que respecta a la construcción de la utopía o la distopía? Pero antes de entrar a presentar ambas posiciones, me parece importante esgrimir a través del autor Eric Voegelin el papel que ha jugado la idea de razón tecnocientífica en el proceso de secularización de la modernidad, en tanto que cosmología capaz de explicar toda la realidad de forma organizada. En este sentido, Eric Voegelin nos señala en su obra Religiones políticas que, a pesar del proceso de secularización y racionalización propio de la Ilustración, no podemos decir que exista una desacralización, no podemos decir que las categorías sagradas o sacrales sean erradicadas. La modernidad mantiene las disposiciones gnósticas y teológicas, a pesar de la instauración de los planteamientos ilustrados y del paradigma científico-positivista. Como digo, lo sagrado transmuta y no se erradica, lo cual produce a su vez una variación de la posición del hombre frente al cosmos, que ya no es presentado o revelado mediante deidades o textos sagrados, sino que es susceptible de ser conocido mediante la potencia cognitiva. Como digo, en su obra Religiones políticas se nos muestra el origen gnóstico de la modernidad y de los movimientos de masas, que son identificados como religiones intramundanas. Esta conceptualización hace referencia a relatos de tipo fenomenológico que descubren el carácter sacral en la realidad material que habitamos y no en un plano trascendente, como ocurriría con las religiones supramundanas. El positivismo sería un claro ejemplo de este tipo de religiones, en tanto que la primacía de la razón técnica se define contra el relato teológico, siendo capaz de disipar el dogmatismo y la superstición religiosa, proyectándose a sí mismo como un agente crítico. Ahora bien, como digo, este proceso de secularización no implica una desacralización, y el efecto colateral de esta instauración del positivismo es la deificación ahora del ser humano, que se erige como un ser capaz de incidir en las manifestaciones de la naturaleza y de desentrañar sus misterios. Cuando estaba escribiendo esta parte, me acordaba de aquel pasaje
de la tragedia de Esquilo, Prometeo encadenado, que recupera Marx en su obra, en su tesis doctoral, Diferencias entre la filosofía de la naturaleza, de Demócrito y Epicuro, en la que escoge este pasaje en el que Prometeo alega a Hermes: en una palabra, yo odio a los dioses. Cuando Marx recupera esta cita, la vincula a una especie de confesión crítica contra las autoridades celestiales que no reconocen a la conciencia humana como la verdadera divinidad. Es decir, la conciencia humana pasa ahora a ser categorizada como la verdadera divinidad. El positivismo, en este sentido, queda cargado de una fe acrítica, a pesar de los paradigmas científicos, cuyos ejes axiomáticos son los mismos que los del gnosticismo. Un individuo que se siente en descontento, con una especie de insatisfacción vital respecto a su situación histórica, debido a la presuposición de que el orden del ser está mal organizado y es susceptible de ser cambiado a través de la acción política, en este caso movida o accionada a través de la razón. Los movimientos de masas modernos, tanto el marxismo como el nacionalsocialismo, el fascismo o el positivismo, quedarían imbuidos de un sistema simbólico cuyo eje central es la idea cristiana de perfección, que quedaría a su vez compuesta de dos derivaciones. Por un lado, la axiológica, que encarnaría el grado de valor más alto al que llegar, pero sin una definición de los medios para lograrlo. Se genera así la imagen de la utopía, es decir, sabemos cuál es la imagen idílica en la que queremos vivir, pero no se sabe cómo llegar. Y por otro lado, la teleológica, que enfatiza el movimiento para llegar a esa idea utópica, pero sin una definición de la utopía. Se genera así la idea de progreso, entendida como un aumento cualitativo y cuantitativo de lo positivo realmente existente. Entonces, llegados a este punto, nos planteamos qué es lo que falla. Si la razón moderna pretendía erigir una utopía creada a través de la razón, ¿cómo es posible que derivase en 2 guerras mundiales, en un despliegue de la técnica al servicio de la muerte, en genocidios, en persecuciones, etcétera? Pues bien, la respuesta que otorga la Escuela de la Ilustración es sencilla y concisa, a pesar de que los planteamientos son un viaje semejante al de Jasón y sus argonautas. La razón que emerge de la Ilustración es una razón fundamentada en la voluntad de dominio frente a la voluntad de verdad. En la obra de la dialéctica de la Ilustración, escrita durante su exilio en Estados Unidos, se aborda la cuestión de por qué la humanidad, en lugar de llegar a esta utopía, a través del proyecto ilustrado, acaba derivando en una regresión distópica que que imbuye a la modernidad en un proyecto de barbarie. La razón que ha dominado la modernidad es denominada instrumental o subjetiva, en tanto que reduce la racionalidad a la estrategia de medios y fines, es decir, cuáles son las estrategias más óptimas para lograr unos objetivos planteados. No se delibera sobre si los fines son racionales en sí mismos, qué implica la categoría de racionalidad, si los medios empleados se consideran racionales respecto al fin, etc. La racionalidad, y aquí viene el carácter de subjetivo, la racionalidad se remite al interés del sujeto que postula tal racionalidad. De ahí que una de las frases lapidarias de esta obra sea: la Ilustración se ha destruido a sí misma. Y si no es capaz de asumir esta reflexión sobre su propia regresión, está firmando su sentencia. La apelación a la Ilustración que llevan a cabo estos autores excede el movimiento filosófico-político que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII, en tanto que la Ilustración, como explicación organizada del mundo, encuentra su génesis en el propio pensamiento mitológico. El mito cumple la misma función que la Ilustración, que es ordenar la realidad para propiciar una aproximación epistemológica que permita vislumbrar su orden, transformando los fenómenos naturales en algo cognoscible para el ser humano. El mito, al igual que la Ilustración, comparten un nexo común, que es el miedo a lo desconocido como raíz del anhelo de dominio. El miedo a lo desconocido es lo que genera entre ambos esa necesidad de simplificar la realidad para que propicie una forma de abordarse de forma organizada. En este sentido, la Odisea es el texto predilecto por estos autores para escenificar estas premisas, y siguiendo tanto a los autores como a la autora Esther Barahona, en la Odisea se pone de relieve la lucha por crear al uno mismo en contraposición a las tentaciones que encarnarían las aventuras de Ulises, quien mediante sus sacrificios y la renuncia a sus instintos es capaz de salir de determinadas situaciones que le ponen en peligro. Su astucia racional para la instrumentalización de medios al servicio de un fin es lo que le permite salir de las situaciones de apuro o de peligro. Pues eso, emborrachar a Polifemo para dejarle ciego, atarse al mástil del barco para evitar que
que caiga al mar hipnotizado por los cánticos de las sirenas, o la posibilidad de no ser transformado por Circe en un animal, a pesar de que cuenta con la ayuda de Hermes. Además, según los autores, Ulises también encarnaría los valores burgueses, en tanto que su astucia representaría el intercambio racional y es esa figura que toma riesgos para obtener un gran beneficio. Recordemos que es el único en llegar a Ítaca. Y por otra parte, retomando la idea de la técnica y de la razón moderna en la revolución conservadora, lo primero que debemos decir es que la relación es ambivalente, ¿de acuerdo? No podemos decir que la razón técnica sea denostada por esta derecha de tipo revolucionario, quizá por algunos sectores reaccionarios que tienen como objetivo restaurar una sociedad premoderna, pero este tipo de derecha sí que contempla el uso de la técnica como algo positivo siempre y cuando se encuentre vinculado a los valores tradicionales. Recordemos que uno de los atlantes principales de las ideas del fascismo clásico es esta idea del modernismo, el futurismo, la fascinación por la velocidad, etc. He escogido el caso de Younger porque, a pesar de que no tiene una obra en concreto que es capaz de abordar esta cuestión, la idea de la técnica moderna y el papel que juegan las interacciones sociales es una constante en toda su obra. En este sentido, la derrota de Alemania tras la Gran Guerra genera una proliferación de tesis sobre la necesidad palingenésica que debe llevar a cabo Alemania para recuperar su vitalidad y su renacimiento. El proyecto conservador, en este sentido, contempla con buenos ojos la posibilidad de adoptar determinados elementos de la modernidad con el fin de invertir esa decadencia. En este sentido, bueno, pues algunos autores han llegado a hablar de reacción moderna, modernismo reaccionario. Roger Griffin es uno de ellos que contempla esta membresía entre la tradición y la modernidad en este tipo de derechas. Y como digo, Younger busca la regeneración en un dominio de la técnica puesta al servicio de los valores tradicionales. La técnica aislada de los valores clásicos deriva en distopía. Siguiendo con esta ejemplificación, la tensión en la técnica moderna y los valores clásicos se pone de manifiesto en una de sus novelas principales, Heliópolis, en la que, tras una guerra civil, se ha impuesto un Estado mundial fundamentado en la tecnología en la que se enfrentan dos facciones. La modernidad, que se encarnaría en la figura del prefecto y de la oficina central, que representarían el poder tecnológico, coercitivo, la burocracia, etc. Y la tradición personificada en la figura del procónsul y del palacio. Y a pesar de que ustedes no hayan leído la obra, sí que pueden asimilar o vincular esta idea distópica tecnológica del prefecto y de la oficina central frente a esta idea de la armonía política y de los valores tradicionales en la figura del procónsul y del palacio. Esta tendencia se va corroborando en su obra sobre el dolor, en la que Younger delibera sobre los efectos de la tecnología y del progreso, además de los valores ilustrados, que le llevan a discernir un siglo XIX denominado neptuniano, en la que predominan las ideas evolucionistas, un despliegue de la técnica puesto al servicio de la necesidad de evolución del ser humano, podríamos decir, frente al siglo XX asolado por la técnica, denominado vulcaniano, de tipo catastrofista. En este sentido, Miguel Ángel Simón, en su artículo El decadentismo en la derecha radical contemporánea, detecta muy bien que Younger dirige este tipo de crítica a expresar que si la Ilustración y la modernidad tenían como objetivo la erradicación del dolor de la vida social, estaban totalmente equivocadas y no han creado más que debilidad. Asimismo, por coger otro pequeño ejemplo dentro de estos parámetros, en la nueva derecha francesa, cuyo máximo exponente es Alain de Benoist, encontramos también cierta idea distópica vinculada a este aumento e instauración de la tecnología, en la que, bueno, pues el Estado liberal se denomina un Estado providencia, caracterizado por esa posibilidad de derivar en un modelo burocrático, opaco, en el que las relaciones sociales están totalmente mercantilizadas y donde ya no hay lazos tradicionales, sino una mercantilización del propio individuo susceptible de ser intercambiado como una pieza en un gran engranaje. En uno de los libros, no es exactamente de Younger, es una entrevista que le hacen un periodista y un filósofo a Younger denominada Los titanes venideros, se esgrime esta visión ciertamente pesimista y distópica sobre la técnica en el mundo vigente, pues se conceptualiza la época vigente como una época en la que el pensamiento queda desplazado,
la lectura se ve diluida ante la fuerza de las imágenes y de forma muy poética identifica la idea del progreso con el Titanic, una perfección técnica que ante un imprevisto, ante un accidente, quiebra el optimismo etológico y acaba derivando en un miedo atroz, en un pesimismo y en una gran angustia. Es decir, la técnica no puede sustituir el papel de los valores tradicionales y de la figura humana. Como conclusiones, puedo establecer que, como bien hemos podido vislumbrar, ambas corrientes tienen una ferviente crítica a la idea de razón moderna, especialmente vinculada a la idea de la técnica, con la particularidad de que la izquierda posmarxista, la Escuela de Frankfurt, tiene como eje central de su crítica un desencanto por lo que ha supuesto la razón frente a ese objetivo primigenio de emancipación, de progreso, de la instauración de una utopía, ha acabado generando una distopía en la que, bajo el objetivo de dominar la naturaleza, se ha acabado dominando la parte natural del hombre. Por tanto, se ha puesto de relieve un despliegue de la técnica al servicio del genocidio, del exterminio, de la persecución política y de la muerte a través de procesos industriales, algo que además contextualizará muy bien Heidegger, que si no recuerdo mal designaba los campos de concentración y de exterminio como industrias de la muerte o fábricas de la muerte. En el caso de la derecha encontramos una crítica más vinculada a la contraposición entre espíritu y razón, es decir, hay una tensión en la que la primacía de la razón acaba denostando el espíritu humano, con lo cual el pesimismo inherente a los planteamientos y la construcción de la distopía moderna encontraría su génesis en el desplazamiento de la espiritualidad de la vida de los sujetos por la instauración de una técnica totalmente, o mejor dicho, que no rinde cuentas a nadie, que tiene su propia inercia. Dilucida en la distopía, como digo, en torno a una idea de despersonalización del sistema y predominancia de la técnica. Por acabar, estas deliberaciones sobre la razón vinculada a la idea de progreso no pueden estar descontextualizadas de otros debates éticos o filosóficos y por ello la teoría política debe estar en guardia ante este tipo de debates para, en palabras de Strauss, evitar que Roma arda mientras la ciencia política toca la lira. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Juanjo. Bueno, pues también ha sido una aportación muy interesante, más avanzada en el tiempo, en la época contemporánea y actual, aunque bueno, es, obviamente también enraizada en el mundo clásico. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Hasta y media? La tecnología nos mata. Podemos empezar un poco más tarde si se alarga un poco. Vale, tú nos avisas cuando me pones ahí el cartel de 10 minutos y... Bueno, bien, cualquiera de las tres comunicaciones o ponencias que se han presentado daría para el doble del tiempo que tenemos para discutir las tres, con lo cual... Pero bueno, en principio... A ver, ¿alguien que quiere? ¿Tenéis preguntas, cuestiones? Adelante. Bueno, lo primero, enhorabuena y gracias a los tres. Las tres ponencias me parecen muy interesantes. Aunque las preguntas se las voy a dirigir al Juan José y a Javier, creo que es Javier. Bueno, por ir en orden de ponencias a Javier, primero. Me parece muy interesante la cuestión de cómo se considera la ciudad cuando está enferma, ¿no? Esa patologización de lo político que también remite a esa ligación que realiza Platón entre el médico y el político, también al final justo del diálogo del político, creo recordar que también la menciona. Y me parece que, o sea, que revoloteaba por encima siempre como la posibilidad de la guerra civil, ¿no? O sea, cuando se hace este tipo de planteamientos, es decir, de la disgregación interna de la propia ciudad, ¿no? Cuando Platón, y te quería preguntar básicamente si no crees que el uso de estas metáforas, y igual estoy haciendo una psicologización del personaje, lo cual no sería bueno, no hay como una especie de intentar ocultar como ese tipo de posibilidad, que aunque yo creo que Platón sí que se hace cargo de esa siempre constante posible degeneración del régimen político, incluso también del que has denominado tu tipo ideal, del que quiere consigas, si no se intenta como ocultar o mover fuera de lo eminentemente político, como
o sea, al utilizar el término de enfermedad, sería como algo que surge, como algo que está inscrito, pero que intentamos desplazar del terreno de lo político, eminentemente, sí, como actividad humana de producción humana. Esa la primera pregunta. Y luego a Juan José, esto lo hemos hablado 1000 veces, a veces con más alcohol, menos alcohol encima, pero sí que depende un poco de cómo ha salido el tema. Me parece interesante cuando has hablado del miedo a lo desconocido, bastante, no sé, podríamos hacer una articulación, ¿no? El miedo a lo desconocido en Platón, por ejemplo, sería una especie de escepticismo que dice al final el miedo a la muerte, dice, no sé, como no conozco qué hay tras la muerte, no sé si tenerle miedo o no tenerle miedo porque es imposible de saber. Luego en el catolicismo estaría esa especie de esperanza, ¿no? Ese desplazamiento, una esperanza paroxística, una esperanza escatológica siempre. El giro protestante sería más complicado, ¿no? A partir de que sería el miedo a lo desconocido, pues una autoinculpación constante, una especie de miedo hecho terrenal. Y claro, el miedo en la modernidad sería una especie de horror vacui, ¿no? Y como queremos llenar el horror vacui, tenemos que racionalizar y totalizar todo lo que conocemos porque no podemos dejar ni un hueco fuera. Y de ahí te quería preguntar si no crees que en ese miedo y en esa pérdida de esperanza respecto al miedo, que yo creo que es lo más importante, lo que más nos deja un parte del pensamiento cristiano, puede estar una parte del germen de eso que has llamado de totalización de la realidad o de racionalización exacta del mundo. Y la otra es Occidente y la decadencia. Esto ya es una reflexión que a partir de leer un poco parece como que Occidente lleva toda la vida en decadencia. Es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, Occidente está en decadencia. Porque primero fue Constantinopla. En España durante unos momentos se descubre América, pero enseguida llegan los arribistas y dicen, no, es que ustedes también están en decadencia y esto está que se nos va a ir a hacer la ma, que diríamos. Y es un poco como que yo creo que la revolución conservadora juega ese juego, valga la tautología, ¿no? Es decir, nosotros venimos a sustantivizar un mundo que en verdad nunca ha estado sustantivizado por nada, porque todo esto discursivo, que es un poco la sociología de conceptos de Smith, a veces me parece un poco engañosa, esa idea metafísica que unió fundamento y forma. Hay una crítica a Smith de, ¿usted cree que, no conozco a Juncker, pero Smith es, ¿usted cree que de verdad esto existió? Y eso lo quiero preguntar a ti, o sea, ¿tú crees que la revolución conservadora tiene algún tipo de razón al intentar una vuelta a una especie de unión del mundo con su propio, con algún tipo de fundamento de existencia, por lo menos en Occidente? Y gracias y perdón por la cansinez. Adelante, Muy Javier. bien. Paso a responder brevemente. A ver, Platón es verdad que a Platón lo de la metáfora médica le gustaba mucho. La emplea, es que dice el político, república, leyes, gorgias. Le encanta. Es decir, yo creo que sobre todo es porque es bastante ilustrativa. Ten en cuenta lo que el médico era en aquella época. O sea, él realmente hacía más o sea, si tú estabas enfermo, estabas muy enfermo, te llevaban a un templo a rezar al dios y hacía más por ti que te ponían las hierbas ahí al lado que otra cosa. El médico era el que amputaba, el médico era el que hacía el trabajo sucio. O sea, el médico combata a partir de la penicilina siglo XX. Yo no sé si Platón está intentando esconder o escamotear algo. A Platón lo que le importa es la degeneración y claro, y él lo ve el símil lo ve con la enfermedad, igual que una enfermedad va degenerando, va empeorando y si no se ataca a tiempo, conduce a la muerte. A una ciudad le pasa lo mismo. Por eso tiene una idea organicista del Estado. Bueno, la ciudad es como un ser vivo que puede deteriorarse, que estoy viendo cómo se deteriora. Por supuesto que podría llegar a mejorar, por eso establece la jerarquía de regímenes políticos, que la está equiparando a su vez. Platón está elaborando también una labor psicológica. Es decir, si te fijas en República, creo que es entre los libros 7 y 8, me parece, o 8 y 9, hace una cosa muy curiosa porque te empieza a hablar régimen aristocrático, hombre aristocrático, régimen oligárquico, hombre oligárquico. Llega hasta el que más me interesa, la tiranía, el hombre tiránico. Claro, uno se cree que ¿quién es el hombre tiránico en Platón? El tirano de turno de Nápoles. Dice, no, tirano puede ser cualquier persona, puede ser el vecino que te encuentres por la calle, que cumpla ese patrón. Dice, un alma puede degenerar hasta caer en la tiranía, igual que una ciudad. Él lo que está viendo, lo que le preocupa a Platón es Atenas. O sea, Atenas ha perdido la guerra, se ha desatado una crisis tremenda, hubo una oligarquía con la que fue mal, hubo una democracia con lo que fue peor. O sea, tened en cuenta una cosa, cuando Platón habla de democracia, es que hay que saber entender qué es lo que Platón está diciendo, o sea, la puya que está metiendo. Demos tiene en griego 3 significados. Uno es, el que conocemos todos, el pueblo, sin más. Demos también puede ser una parte de, ¿cómo era?
vamos a poner entre comillas, hoy día los llamaríamos como distritos. O sea, de hecho, lo vais a encontrar muchas veces, en plan, están hablando ahí Sócrates y el que toque, y Sócrates, no, yo soy Sócrates del Demos de no sé quién. Yo qué sé, pues, hola, soy Javier y soy de Torrejón, uno de Madrid, y yo soy del barrio Vallecas. Algo así. Y demos también significa pueblo en el sentido que yo estaba diciendo, de plebe, el populacho, el que no tiene ni idea. Cuando Platón habla de democracia es el gobierno del populacho, el gobierno de los que no saben, el gobierno que es capaz de condenar a muerte al hombre más sabio de toda la ciudad. Platón no está intentando ocultar nada, está intentando que la ciudad no degenere, porque mira, va al hilo de lo que tú has comentado. También en Platón hay una idea de decadencia. Eran los griegos tenían la edad de oro. Nunca vamos a volver a la edad de oro. Y para Platón el régimen, por diversas cosas, ya luego metafísicas, ontológicas y demás, hay una degeneración progresiva, luego se hacen unos cálculos matemáticos muy raros. Platón hace a veces cosas muy raras y él establece que hay una decadencia. Quiere impedirla. Por cierto, si me permiten pisar al compañero, yo creo que la única vez en Occidente que no hemos pensado que vamos para peor es en la Ilustración. Creo que es lo radical de la Ilustración. En los diversos países, no me refiero solo a la francesa. Está la americana, la inglesa, tal. La alemana es la única vez que se ha visto de... Ya no es como en el Renacimiento de volver a los antiguos y equiparnos, no. Podemos superar a los antiguos. Problema, como lo ha dicho el compañero, esta idea de progreso necesario hacia no sabemos dónde, ¿a dónde llevó? Adorno lo dice de una manera muy clara. Auschwitz. Ha habido un problema muy gordo para que la utopía sea Auschwitz. Y perdón por pisar al compañero. Necesito pedirte la recapitulación de la segunda pregunta, que es si tiene la derecha radical o la revolución conservadora algún tipo de razón en el intento de... O sea, como intentar volver sustantivo un mundo que en realidad no sé si nunca lo estuvo. Es un poco de... O sea, Vale. Pues enlazo las dos preguntas, sobre todo con la del miedo a lo desconocido como germen del anhelo totalizador. Yo creo personalmente que sí, que la derecha radical, prefiero el término para aludir a este contexto de revolución conservadora, que sí, el anhelo totalizador nace de un miedo a lo desconocido y me atrevería a decir que fundamentalmente en estos autores lo que más he percibido es un miedo a la idea de la muerte, tanto en Heidegger como en Jaunger, como en Spengler, no sé. Pues eso, también un poco en colación a lo que decía el compañero, la razón ha fallado, nos ha conducido a dos guerras mundiales, que en el caso de la primera pues tenemos dos tipos de vertientes, ¿no? A Walter Benjamin diciendo lo que ha pasado es una atrocidad y los soldados que vienen del frente no tienen categorías para expresar lo que han visto, ni los de la retaguardia categorías para entenderla, pero tenemos a personas como Jaunger, que en Tempestades de Acero lo que ve es esa vitalidad del hombre en la guerra que permite trascender a ese miedo. Entonces diría que el anhelo totalizador nace de ahí. Tiene una frase, no recuerdo ahora mismo si es de Radiaciones, creo que sí, que dice que la libertad debe reflejarse en un espejo de acero para dar lugar al orden. O sea, la libertad debe estar en una idea de orden para evitar que este miedo nos asole. Y al mismo tiempo, también todo este tipo de corrientes, sabes que tienen al ser humano como una deificación capaz de generar la trascendencia. O sea, la muerte no es el final. Las liturgias, por ejemplo, del fascismo, frente a la ausencia de los soldados caídos, su presencia en las liturgias, todo el itinerario de la Totenkopf sonriendo a la muerte o el Neme Frego de los Arditi, pues diría que son la manifestación perfecta de lo que has formulado, del miedo a lo desconocido o el miedo, en este caso, a la muerte como propio motor de acción política. Por ahí iría. Y ahí, al mismo tiempo, sustancializar el mundo a través de esos parámetros. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Bueno, yo tenía muchas. Sí que voy a sugerir simplemente hacer casi como preguntas, comentarios sobre vuestras opiniones, que me han parecido todas muy, muy interesantes, muy ricas, además. Bueno, voy a empezar por el orden de intervención y evidentemente la intervención de Álvaro quizás es la que podemos decir quizás se aparta un poco
directamente del concepto de utopía, pero yo lo quiero recuperar un poco porque también implica un modelo de sociedad, aunque sea un poco de microsociedad. Quizá hay un detalle de las tres ponencias. Obviamente es inevitable pensarlo. Es decir, cuando hablamos, y esto os lo comento a mis alumnos hoy y todos los días, cuando hablamos de teoría política hablamos de crisis, ¿no? Si la teoría política existe porque hay crisis. Si los sistemas políticos, sociales, las organizaciones, las sociedades funcionaran correctamente, nadie se molestaría en debatirlas ni en discutirlas, ¿no? Entonces, evidentemente, y precisamente los tres escenarios que planteáis vosotros los tres son sumamente coincidentes, ¿no? Es decir, estamos en la época, la crisis en el caso de Platón es la crisis de Atenas, está clarísimo. ¿Qué decir de el periodo helenístico, ¿no? Con esa disolución de la polis, prácticamente la polis, ya existe un estado superior que es la monarquía macedónica, y el tercer caso que hablar del escenario que se plantea con la crisis, ¿no? Con la crisis de la Ilustración y con el proceso que abunda, sobre todo especialmente desemboca el siglo XX, ¿no? El siglo XX es el siglo del cual nosotros somos herederos ahora, que también es una conciencia de crisis más importante. Entonces, los tres se plantean en términos de crisis y de decadencia. Y lo que me interesa, por ejemplo, en el caso de que plantea Álvaro, es que evidentemente hay un modelo de sociedad, pero es curioso, porque yo muchas veces planteaba, bueno, es que de alguna forma hay muchos elementos, a mí particularmente, personalmente, me recuerdan los epicúreos, sobre todo me remiten un poco a los sofistas también, ¿no? Porque al final critican o plantean cuestiones como la convencionalidad de las leyes, de la sociedad, ¿no? Y de los valores. Pero claro, por ejemplo, cuando hablas del concepto de amistad, me recuerda un poco el concepto de amistad que tiene la ciudadanía aristotélica. Es decir, para Aristóteles los ciudadanos son amigos, porque es una relación querida. Es la única relación política, es la única relación social que establecen los hombres que es entre iguales. Y eso es un poco lo que plantea el concepto de aristotélico de especie de empatía, de conocimiento. Entonces es curioso porque yo siempre pensaba, digo, es que la crisis helenística lo que plantea es yo lo tiendo mucho a vincularlo un poco a la época contemporánea. De hecho, hay una etapa, ahora hoy en día hay un proceso podemos decir, de revitalización del estoicismo, por ejemplo, ¿no? Que en muchos casos se ha vinculado incluso a los libros de autoayuda, ¿no? Es decir, la idea de estás en una situación insostenible y además estás tú solo. Entonces, un componente individualista absoluto y al final te tienes que buscar la vida. Y el estoicismo te da claves para el resto. Y bueno, el epicureísmo, digamos, de otra perspectiva también, pero desde el ámbito de la hedoné, ¿no? Es decir, del placer, desde un punto de vista utilitarista también, de evitar el dolor. Y la seguridad, que es la base de lo que piden tanto los epicúreos como los estoicos, es la seguridad frente al desamparo sin polis, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención sobre todo es que no es así, porque yo pensaba que el componente individualista no existe, estamos en una extrapolación desde el presente de esa visión individualista, no existe, porque ellos plantean, es decir, incluso el concepto de amistad que tienen de Epicúreo es más bien una concepción de amistad, podemos decir, que bebe casi del concepto de ciudadano aristotélico, ¿no? De la amistad de ciudadano, ¿no? O sea, lo que hace que los ciudadanos se entiendan entre ellos. Entonces la cuestión también luego es respecto al desapego a las leyes, ¿no? Y lo que tú planteabas una cuestión era, tú hablas de que hay ciertos contactos entre epicureísmo y cristianismo, pero el epicureísmo es inmanente y el cristianismo es totalmente trascendente. Entonces, ¿dónde está ese punto de...? Sí, adelante, adelante. Pues sí, la verdad es que me ha agradado bastante porque son puntos que son, o sea, que es importante, pero que a veces se quedan fuera con él. Sobre el tomar los sofistas, es verdad que prácticamente su teoría de la naturaleza la toman Epicuro de los distintos sofistas, bueno, de Eudoso y de Demócrito sobre todo. Y
Claro, pero tanto Eudoxo como Demócrito, a pesar de que habían hecho esos intentos de construir una filosofía de la naturaleza materialista, habían acabado en cierto momento recurriendo al mito, bueno, al mito, a lo trascendente en algún punto de su argumentación. Hay un autor que, por ejemplo, dice que era porque todavía no habían podido distinguir entre el origen de las cosas y el comienzo de ver las cosas, ¿no? Entre su causa y entre verdad cronológica, ¿no? Eso en cuanto a la naturaleza, que es verdad que continúa, hace un aglutinamiento, pero es verdad que como que desarrolla un sistema materialista que sí que se queda en la trascendencia. Y eso es curioso, o sea, cómo siendo un sistema trascendente, cómo acaban teniendo entonces como ese punto de conexión con los cristianos, pero los cristianos como secta, en un principio, como había sectas aparte muy diferentes, compitiendo entre sí, hay algunas de ellas, en concreto los cristianos que luego se generalizan, que son los helenizados más que los propiamente judíos de origen. Entonces, son muy buenos copiando técnicas de propaganda, porque los epicúreos son los primeros que se plantean hacer vamos a hacer propaganda y a extender el mensaje por todas partes. Entonces, las epístolas, el hacer comunidades que tienen como ritos propios, bueno, que eso también otros cultos esotéricos lo habían hecho, ¿no? Pero desarrollan varias técnicas, sobre todo retórica o en el amor o en el... cuando yo entro a una comunidad de amigos, por mucho que yo fuera, a lo mejor sigo conservando pongo a disposición del resto mi propiedad, todas esas cosas las van copiando los cristianos. Entonces, aunque tengo un concepto de la realidad muy distinto, al parecer, o sea, esto tampoco es algo que yo he podido como entrar mucho, ¿no? Pero al parecer, ciudades donde había habido comunidades epicúreas particularmente importantes, como justo Corintio, ¿no? Que se escribe la carta a los corintios, pues justo Corinto u otras habían sido lugares donde hubo comunidades epicúreas muy importantes, y justo cuando empiezan a declinar parece ser que con esas mismas técnicas surgen comunidades de cristianos. Entonces, como, claro, tampoco lo podemos comprobar perfectamente, pero es curioso que haya esa coincidencia. Y en cuanto a la amistad de Aristóteles, completamente bebe bastante. O sea, Epicuro, antes de fundar su escuela, había estado estudiando en profundidad a Platón y Aristóteles. Platón era como eh, yo qué sé, su bestia negra, ¿no? Esto lo digo sin mucha simpatía, a lo mejor cuando empecé con el tema sí que le tenía más simpatía a Epicuro, ahora lo digo como sin simpatía con Epicuro y sin antipatía en realidad en el fondo con Platón. Y copia, entre comillas, esa amistad de Aristóteles, pero como lo utiliza Epicuro es casi que sinónimo de amor, o sea, porque mucho... Sí. Ah, vale. Entonces es verdad que se parece bastante, pero como le da un vuelco a que ese amor no sé, es algo como en lo que se funda la comunidad y prácticamente que de ese amor surge el desarrollarse de la comunidad. Ni siquiera hace falta que se establezca ley, ¿no? En el sentido de una orden a la que se van a someter porque sí, porque hay algún poder que se impone, ¿no? Muy bien, pues nada, yo quería hacer más preguntas, pero se las comentaré a ellos particularmente. Y nada, pues agradecer primero a los ponentes que nos han introducido en unos temas muy interesantes y que invitan a seguir, tanto a los asistentes a seguir interesados por estos temas, como a los participantes para que continúen con sus trabajos, que son sumamente apasionantes. Muchas gracias también a los organizadores y a todos, y nada, cerramos la